Hola Omar, un gusto saludarte, saludos a tu audiencia. Sí, Dos hombres junto al río es mi tercera novela. Vuelvo a escribir literatura de ficción después de 17 años, ya que me estaba dedicando a otros géneros. Y la presenté al concurso de novela inédita Augusto Roa-Bastos y para mi grata sorpresa le dieron el primer premio. Entonces estamos presentando este 25 de noviembre en el Centro Cultural Juan de Salazar, en Asunción. El libro en este momento está en imprenta, ya tiene su portada hecha y hay mucha expectativa al respecto, ¿verdad? A mí me gustó mucho escribirla, tomando a dos personajes a quienes admiro y quiero mucho, que son el periodista español, anarquista, activista social, dirigente sindical Rafael Barret, que estuvo en Paraguay desde a principios del siglo XX, a partir de 1904, y bueno, tuvo pocos años, ya que murió en 1912, pero en esos pocos años fundó prácticamente la literatura social en Paraguay, el periodismo de investigación, con una serie justamente sobre los yerbales, la esclavitud humana en los yerbales. Y bueno, yo quería escribir algo sobre él y le hice, imaginé un encuentro con otro gran hombre científico que dio mucho al Paraguay, que es el sabio Moisés Santiago Bertoni. Y en esta novela Barret viaja justamente a Tacurupucú, que era la sede de esta empresa latifundiaria que explotaba los yerbales del Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza, la industrial paraguaya. Y bueno, buscando justamente investigar la situación, que el gobierno presentaba eso como un emporio económico, pero en realidad era un lugar de esclavitud humana, ya que los famosos mensú, le llamaban así a los obreros que eran reclutados para trabajar en el yerbal, eran tratados como esclavos, prácticamente prisioneros, ya que de entrada se les daba un gran adelanto de dinero para que lo gasten y luego se les aumentaba y finalmente quedaban prisioneros de las deudas. Y había un decreto del gobierno en que si ellos se escapaban, el dueño del yerbal tenía toda la facultad concedida por el Estado para tomarlos presos y castigar. A la siesta pasaban radionovelas, creo que era acerca del mensú. Era muy popular, todo el mundo pegaba a la radio en ese momento. Es una gran aportación, ¿no? Para la historia y para el entretenimiento en general, lo que brinda un libro, ¿no? Sí, yo creo que la novela va a gustar porque si bien toca un tema histórico de principios del siglo XX, está escrito con elementos de narrativa moderna. Hay muchos juegos, ¿verdad?, con los tiempos, con los recursos literarios. Y se trata sobre todo de hacer una novela de aventura en la selva, pero con un trasfondo de denuncia social, de preocupación por los temas ambientales, por los derechos humanos. Son temas que caracterizan a mi literatura y que, bueno, lo aprendí justamente de Augusto Roa-Bastos, de Rafael Barret, que hicieron una literatura de alta calidad, pero siempre comprometida con, digamos, valores humanos, ¿verdad? Y bueno, creo que está en esa línea y como te digo, eso se va a lanzar el 25 y espero que sea un aporte realmente a dinamizar un poco la literatura paraguaya que está saliendo otra vez de un momento de crisis con la pandemia y todo lo que significó la interrupción de las ferias de libros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el aporte. Y principalmente, la novela transcurre en Encarnación, en lo que es hoy Ciudad del Este, el Alto Paraná, lo que es el monumento científico Moisés Bertoni. Está ahí la casa original de Bertoni, está toda un vivero forestal, una isla de selva
a orillas del río Paraná, en la frontera con Argentina. Y bueno, ahí transcurre la novela y confío en que lo vamos a poder presentar también, además de Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Hernandarias, que es lo que se llama así ahora, lo que antes se llamaba Tacurupucú, donde hay un museo justamente rescatando esta historia. También en Ciudad del Este está el Museo del Mensú. Y bueno, toda la provincia argentina de Misiones tiene muy fuerte la presencia del Mensú en su historia. Hasta ahora hay yerbales ya con elementos modernos y por lo menos ya no hay tanta explotación como había en esa época. Y rescatan esa historia, ¿verdad? Que está en la música. Hay una canción muy linda de Ramón Ayala, que es un cantautor correntino, misionero, que se llama justamente El Mensú, que es como un himno. Y bueno, también hay una guarania de José Asunción Flores. Está la novela de Augusto Roabasto, Hijo de Hombre, que dedica todo un capítulo a dos parejas que se fugan del yerbal. Y sí, hay mucha presencia en el teatro, en el radioteatro, etcétera, ¿verdad? Y creo que esta novela un poco enlaza con eso y permite modernizar un poco ese tema y instalar de nuevo. Ahora hay trabajos de grupos de escritores con apoyo del gobierno de hacer una ruta Barret, recorrer los lugares donde estuvo Rafael Barret y bueno, rescatar un poco lo que fue su casa, convertirlos en museo, llevarle a los estudiantes para que vivan esa memoria histórica. Y lo mismo pasa con Bertoni, ¿verdad? El lugar donde él estuvo se está cuidando mucho como un museo y es todo un lugar turístico donde llega un barco desde Argentina, desde Brasil y bueno, se quedan ahí. Están los mismos indígenas guaraní, o sea, descendientes de quienes vivían con Bertoni, que son protagonistas de la novela. Y ellos ofrecen siempre sus danzas al atardecer, alrededor de una fogata y en la playa junto al río Paraná. Y bueno, hay, como te digo, una vivencia fuerte de esa época. Leo el primer capítulo que se llama Una canoa a la deriva en el Paraná. Ave María Purísima, Caraí Bertoni, Aicote Vendereje. El grito distante y sofocado llegó envuelto en la espesa niebla de la mañana y el fuerte rumor de la correntada. Mosè Giacomo Bertoni ya se encontraba levantado y tomaba mate, sentado en su gran sillón de mimbre en el corredor de la planta alta de la rústica casona de madera, construida en lo alto de un barranco, en medio de la vegetación, desde donde le encantaba mirar el frenético flujo del río Paraná, abriéndose paso entre piedras y árboles. El martes gris de un marzo otoñal recién comenzaba a despertar, con un viento frío que llegaba desde el sureste y le estremecía los huesos y el alma, todavía temblorosos de oscuridad. Pero él ya sabía que con el correr de las horas, el sol se encargaría de espantar las sombras y los miedos, convirtiendo el día en un derroche de luz y calor. A Bertoni le gustaba disfrutar de la cálida soledad de ese amplio caserón, principalmente a esa hora en que los restos de la noche todavía se negaban a retirarse, mientras su esposa Eugenia y sus numerosos hijos y nietos llevaban días haciendo compras y visitando amigos en Foz de Iguazú, en el lado brasileño, aguas arriba. Él había preferido quedarse allí, en su paraíso familiar de 12.500 hectáreas de huertos, chacras, invernaderos, selva y río, prosiguiendo con sus investigaciones meteorológicas y botánicas, acompañado de sus empleados y amigos indígenas de guaraní, quienes se mantenían cercanos, pero a la vez distantes, puestos de acuerdo en no molestar al gran patrón blanco, pero siempre solícitos para cumplir sus instrucciones ante el primer llamado. Fue Silvio Flores, Cuarajú, el Tamoy, anciano y principal líder espiritual de la comunidad, quien acudió primero al embarcadero al escuchar el grito que llegaba desde lo hondo del río brumoso.
Eyumina, caray Bertoni, avisó. Alguien se aproxima en una canoa y está pidiendo socorro. El científico dejó la pava y el mate, se levantó presuroso y descendió las escaleras intrigado. No era muy frecuente recibir a visitantes en Puerto Bertoni y menos a horas tan tempranas. Caminó con pasos rápidos los casi 200 metros del sendero entre la casona y el río. Silvio ya estaba allí junto con Romualdo y Martina, una joven pareja de la comunidad Buda, todos atentos al sordo chapoteo que se aproximaba en medio de la espesa neblina que cubría la superficie del agua. Entre las nubes algodonosas que se iban disipando con el ventarrón, alcanzaron a ver a la fantasmal silueta de un hombre sentado en la popa de una gran canoa que se aproximaba dando golpes de remo para que la correntada no lo aparte de la costa. El nombre Marcia se alcanzaba a leer en la proa de la embarcación. Adentro, acostado sobre un ovechapiré o piel de oveja, tapado con un blanco chal de mujer, yacía el cuerpo de un hombre. «Sheputivomina», pidió el canoero, lanzando una gruesa y oscura soga de fibra vegetal a Silvio, quien la atrapó con destreza y tiró de ella, acercando el bote hasta el muelle. «Ese es José Barbosa, el contrabandista», le informó Martina a Bertoni. «Suele traer las provisiones desde Foz de Iguazú, pero esta vez parece que acarrea un contrabando humano». «¿A quién tienes allí?», preguntó Bertoni señalando el bulto acostado en el fondo de la canoa. Y bueno, hasta ahí leo. Obviamente el hombre que viene en la canoa es Rafael Barret, quien estaba casi muerto después de haber sido advertido de entrar infiltrado en los yerbales de Tacurupucú y golpeado por los capangas, puesto para morir en un galpón, pero es salvado y le traen hasta Puerto Bertoni, donde Bertoni lo recibe. Y a partir de ahí se empieza la relación entre estos dos hombres. Escucha este y otros audio podcasts en Omar Global Radio, omarglobal.com. Desde Quebec, Canadá, les reportó Omar Díaz.